Vamos a continuar con nuestro trabajo de hoy día. Está con nosotros el licenciado Pablo Jaramillo. Él es consultor político, un joven consultor político de Pulso Ciudadano, que nos ha dado o nos va a dar unos minutos de su tiempo para conversar. Tiene 39 años, licenciado en Comunicación Social, especializado en Opinión Pública y Mercadeo Político en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, ganador de varios premios como periodista, entre ellos el Jorge Mantilla Ortega, etcétera, trabajando en campañas en Ecuador, en Colombia. Bueno, por eso lo citamos a don Pablo Jaramillo Viteri, primero para ver si nos escucha bien. ¿Sí? ¿Me escucha bien, Pablo? ¿Sí? Sí, buenos días, Jimmy. Sí, te escucho perfecto. Perfecto. A ver, ha irrumpido, más allá de impugnaciones y todo, que vamos a ponernos en el supuesto no consentido, porque uno nunca sabe en este país, que se califica la candidatura de Noboa. ¿Qué pasa en el tablero con Álvaro Noboa? ¿Es una patada o no pasa mucho? ¿A quién le duele más ese codazo? Sí, bueno, muchas gracias, Jimmy, por la invitación. Un gran saludo a toda tu audiencia. A ver, bueno, definitivamente creo que la entrada de Álvaro Noboa cambia el escenario, irrumpe, hay un cisma en el escenario político. Pero a ver, yo creo que hay que dividir la campaña, o al menos yo la dividiría en dos partes. Y yo creo que estamos obviamente en la primera parte, digamos, una pre-campaña electoral. Recién ahora se está ya conformando el escenario. Yo creo que las encuestas que aparecieron antes, pues todavía lo hacían con un escenario que no estaba totalmente conformado. Ahora ya podríamos decir que el escenario está conformado y entra Álvaro Noboa al último y claro, cambia el escenario. Te decía que yo dividiría en dos la campaña porque me parece que en esta primera etapa, ¿quiénes son las personas que, digamos, empiezan a tomar una postura, una decisión? Es la gente que, digamos, está un poco más politizada, está un poco más informada, más enterada, más interesada en lo que ocurre en la política. Y esa gente, pues evidentemente tiene una postura y empieza a vislumbrarse, ¿no? Por eso aparece en las encuestas más o menos un 35% de los ciudadanos es, digamos, porcentaje de quienes están ya tomando una decisión. Y ahí vemos en esas encuestas, ¿no? Que aparecía en primer lugar, o digamos, disputando los dos primeros espacios entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Y luego venía, pues, tal vez Jaco Pérez, etcétera, ¿no? Y ahora entra Álvaro Noboa. Me parece que en esta primera etapa, como digamos el público, los electores son más informados, más politizados, me parece que está muy instalada esta disputa, esta división entre correísmo y anticorreísmo. Y entonces entra Álvaro Noboa, que pues digamos entra con primero un discurso, digamos, de oposición al correísmo. Entonces entra a disputar el escenario, pero más hacia el lado de lo que, digamos, predominaba Guillermo Lasso. Entonces, me parece que, claro, el primer afectado va a ser Lasso, porque él entra a disputar ese espacio, Álvaro Noboa. Entonces ahí podríamos empezar a ver cuáles son las diferencias entre Noboa y Lasso. Digamos que la elección está más marcada o más orientada tal vez para un perfil como un empresario. ¿Por qué? Porque estamos en una situación muy difícil económicamente en el país. Estamos, digamos, con la pandemia encima todavía, la gente está, digamos, con un ánimo muy bajo, falta de trabajo, falta de empleo. Y tenemos dos empresarios allí disputando una parte del electorado. Y claro, Álvaro Noboa es un empresario pues muy conocido, bananero, y el otro, Lasso, es un banquero. Creo que ese va a ser un punto que, digamos, va a ser negativo para Guillermo Lasso, porque obviamente en el Ecuador todavía arrastra secuelas del feriado bancario, todavía la gente recuerda. Quizás hay muchos, digamos, mucha gente, muchos electores que no vivieron esa etapa, pero les han contado, conocen por sus padres, por sus familiares, y saben, pues, digamos, el feriado bancario, si bien es hace más de 20 años, pero todavía se arrastran secuelas, y allí tener un candidato banquero creo que va a ser, digamos, motivo para que Lasso sea, digamos, más débil como candidato, ¿no? Ahora, Pablo... Entonces, Pablo, dos cosas importantísimas, más de las que va a preguntar Omar. Pero no nos olvidemos también, y pregunto para el análisis, ¿no? Que en varias etapas de sus campañas, que ya son 5, Noboa se identificó más con el populismo. Me pregunto si acaso esa identificación, más bien, no le arrancha también unos votos a Arauz. Yo estoy seguro que sí. Va a disputar también. Seguro, mira, yo creo que hay que empezar un poco a verlo Álvaro Noboa, cómo han sido, digamos, sus participaciones en elecciones. Y justo yo estaba mirando unos datos. A ver, la primera elección o la primera candidatura de Álvaro Noboa es en el 98, ya son 22 años. Y en esta elección pasa segunda vuelta con Maguad.
digamos que pierde por muy poco, algo así como 100.000 votos. Y luego en el 2002 nuevamente candidato, nuevamente llega a segunda vuelta, vuelve a perder, esta vez con Lucio Gutiérrez. Nuevamente en el 2006 es candidato, esta vez pierde con Correa, pero digamos que 3 elecciones seguidas él disputó en segunda vuelta. Y cuando empieza, digamos, la época del correísmo, me parece que allí marca un punto de inflexión para Noboa y empieza a descender. Tal vez perjudica precisamente Correa, porque me parece que Correa, pues un líder, creo que cambia también el escenario y el contexto político del país. Y entra también en una disputa. Ahí empiezan los problemas para Álvaro, el tema de, digamos, sus líos con el SRI, tal vez los líos laborales, etcétera. Y un líder como Correa, con tanta popularidad que tuvo en su momento, Álvaro parece que sale en desventaja, digamos, en esta pugna con Correa, porque en la elección del 2009 Álvaro ya no entra a segunda vuelta, queda en tercer lugar. En el 2013 ya baja al 5º puesto. Entonces ya la imagen de Álvaro Noboa parece que empieza a descender. En el 2017 ya no es candidato. Esa es la última elección de Noboa en 2013, es decir, Noboa lleva 7 años sin ser candidato. Y creo que eso también de alguna forma le beneficia. ¿Por qué? Porque no está, digamos, vinculado o no ha estado, digamos, atado al gobierno de Lenín Moreno, que me parece que en este momento es el peor negocio para cualquier político tener algún tipo de vínculo con Lenín Moreno. Y allí es donde nuevamente creo que pudiera salir perjudicado Lasso, porque evidentemente en la Asamblea ha habido una alianza entre Creo y la bancada morenista en muchos temas. Entonces eso le va a pasar factura seguramente a Lasso. De eso, digamos, Álvaro Noboa no tiene, digamos, una factura que pagar, ¿no? Entonces, me parece que sí, Álvaro Noboa, yo lo veo en 2 etapas. Las primeras 3 campañas donde tuvo mucha fuerza, llegó a segunda vuelta en las 3, pero luego empieza a descender. Y ahora tiene un periodo, digamos, de 7 años, que es importante, en el cual no ha sido candidato y por lo cual no se lo puede vincular con el morenismo, que es, como te digo, me parece en este momento lo más negativo para un candidato. Pablo, buenos días, te saludo Omar Jaén. ¿Qué tal, Omar? Estabas mencionando el tema del pacto de gobernabilidad que en su momento hubo entre el movimiento Creo y el gobierno nacional. ¿Tú crees que ante la proximidad de este juicio político que se viene a María Paula Romo, los votos de Creo van a pensar en las próximas elecciones? Es una muy buena pregunta. Sí, si es que Creo está pensando en las elecciones, que debería estarlo haciendo, tendrá que votar en contra del gobierno, pero no creo que los electores, digamos, en este punto no entiendan o no se den cuenta de eso. Es decir, me parece que durante, tal vez, no sé, 2 años puede ser la alianza que haya durado entre Creo y el gobierno, y la gente lo ha entendido, lo ha visto así. Guillermo Lasso ha dado declaraciones, ha defendido en otras ocasiones a María Paula Romo, y entonces ahora tal vez pueda verse un cierto oportunismo el querer distanciarse del gobierno cuando ha sido tu socio durante 1, 2 o 3 años, ¿me entiendes? Entonces no creo que en este punto ya los electores, digamos, crean que ese distanciamiento de este momento tan repentino, pues sea algo, digamos, como que lo sientan genuino, ¿me entiendes? Uh-huh. Tal vez yo creo que ya está instalada, ya está visto, ya se lo identifica un poco a Guillermo Lasso como uno de los socios del gobierno, y así ha sido, pues, definitivamente. Pablo, ¿tú crees que en un contexto de pandemia, de la peor crisis económica que hemos tenido, influye en algo lo que está ocurriendo a nivel regional, en donde estamos viendo un cambio, el famoso cambio de ciclos, ¿no es verdad? Que antes duraban más, pero ahora vemos que duran menos, porque por ejemplo antes el círculo era más o menos unos 20 años para ver un cambio en la rueda. Ahora en cambio se fue Macri, Andrés Manuel López Obrador asume en México, en Chile hay un referéndum para enterrar la constitución de Pinochet, en Bolivia gana Arce y ayer regresa Evo Morales, en Perú, bueno, Perú ahorita está en el limbo realmente con todo esto, pero la gente ahora se va a movilizar porque está hastiada de la clase política. ¿Cómo ves la situación regional? ¿Y tú crees que eso influye en algo en un Ecuador que está sumido en la crisis económica? Sí, definitivamente. A ver, el tema de la pandemia creo que va a marcar la campaña. Y por eso te decía hace un momento, me parece que hay 2 etapas. Una primera etapa que es la que estamos viviendo, donde más la gente informada, digamos, empieza a vislumbrar a quién va a apoyar. Pero luego vendrá la segunda etapa, que es donde ya se empieza a activar, digamos, progresivamente los ciudadanos. Me refiero a ese 65% que hoy está apático, que no quiere apoyar, que no quiere, digamos, identificarse con ningún candidato,
porque simplemente esa gente tiene sus propios problemas y para esa gente no es una prioridad la política. La gente en este momento, o la gran masa de gente, está pensando en cómo vivir el día a día, en cómo obtener mejores salarios, cómo, digamos, sacar adelante sus problemas, la educación de sus hijos, etcétera. O sea, esa gente tiene problemas más acuciantes que la política, ¿no es cierto? Pero poco a poco se irán conectando con la campaña. Entonces, por eso te decía, en esta primera etapa me parece que está muy instalado este debate entre correísmo y anticorreísmo, pero ya en la segunda etapa yo creo que los candidatos que quieran seguir captando apoyo con este discurso no lo van a lograr, porque la gente tiene otros problemas. Entonces, digamos, en el caso de Álvaro Noboa o de Andrés Arauz, cualquier candidato que quiera conectar con esa gran masa de electores que tiene sus propios problemas, tiene que hablar de eso. Es decir, ¿cómo los candidatos? La segunda etapa de la campaña tendrá, sí, con los ciudadanos, con los electores, que den propuestas para solucionar esos problemas. No, y hay que alejarse un poco, ¿no?, de ese discurso Correa anti-Correa, al menos si es que quieren sumar más apoyo, ¿no?, de esta gran masa de electores. Entonces sí, evidentemente la pandemia va a marcar, porque la gente tiene problemas aún más graves, digamos, los típicos problemas del Ecuador son más sobre el lado económico, pero hoy están más profundos, ¿no? El tema del desempleo, tema de los bajos salarios, ¿no es cierto?, la informalidad que ha crecido mucho en el país. Entonces, todo esto es más agudo por la pandemia y eso definitivamente va a marcar. Pablo, ahora, ¿podemos decir entonces, si es que acaso se calificara la candidatura de Álvaro Noboa, que él es el llamado outsider o que por lo menos puede entrar a disputar un importante espacio entre el pelotón que va adelante, que son 4 en teoría, y siempre respetando las opciones del resto, siempre de acuerdo a lo que más o menos nos han venido diciendo los encuestadores? Sí, pero yo creo que la elección está todavía, digamos, puede pasar cualquier cosa. Evidentemente no van a entrar más actores, pero sí, como te decía, creo que ese 65% de ciudadanos que no han decidido, que no saben todavía quién van a apoyar porque simplemente no están conectados con la campaña, ese 65% puede irse con Arauz, con Lasso, con Noboa, con Yacu, pero también podría ser que vayan, no sé, a apoyar a Isidro Romero, otros candidatos que pueden tener opciones de crecer. O sea, lo veremos más adelante porque no sabemos todavía esos candidatos cuál va a ser los temas de convergencia, cómo van a dialogar con la ciudadanía, es decir, cómo van a establecer esos puntos de encuentro con los ciudadanos. Como te digo, esta primera etapa me parece que tiene muy marcada esa disputa Correa anti-Correa, pero ya más adelante se va a abrir el espectro, van a empezar a hablarse de otros temas y ahí veremos qué candidato, digamos, habla mejor con la ciudadanía, cuál conecta más. Yo creo que Noboa tiene muy buenas posibilidades porque es un candidato, ya tiene experiencia, es bastante conocido. La elección da para un empresario, o sea, digamos, mucha gente podría, digamos, empatizar con un candidato que ofrece producción, empleo, crecimiento económico. Y tal vez Noboa, pues obviamente, el empresario más grande del país, es muy creíble, ¿no? Él puede generar empleo. Puede decirlo también Lasso, pero ¿qué tan creíble es que Lasso genere empleo un banquero, ¿no? La gente, pues, como te decía, el tema del feriado bancario todavía está presente, pero en esta pandemia también se ha visto la banca, ¿no? Como digamos, mucha gente ha incurrido en deudas y ha vivido una situación tan crítica y la banca, pues obviamente, pues, ha crecido, ¿no? Ahora, Pablo, en este discurso que estás manifestando tú, pues del correísmo y el anticorreísmo que ha sido el característico en estos días, encontramos ya pues que están más o menos definidas por lo menos 2 candidaturas sólidas, ¿no? Pero igual vale la pregunta, ¿no? Cuando pones a la gente a elegir entre una tendencia que es la de la fortaleza de Correa y otra que es la de los empresarios, donde estaría pues Lasso con Noboa, ¿cómo explicas el crecimiento de Yacu Pérez? Yacu Pérez no es empresario. Yacu Pérez fue prefecto, hizo una campaña interesante, pero de una provincia respetable, pero una de las provincias que es la tercera en población o cuarta en población en el país. ¿Cómo explicas el crecimiento de Yacu Pérez? Claro, mira, lo de Yacu es un proceso, ¿no?, que viene de octubre del año pasado, cuando las manifestaciones indígenas tuvieron tal fuerza. Y allí, digamos, las encuestas decían que esta marcha o esta manifestación indígena llegó a tener un 60 o 70% de aceptación en la gente. Es decir, vivíamos en ese momento un momento tan crítico, ¿no? El gobierno quiso quitar los subsidios de las gasolinas, etcétera,
y salen los indígenas, ¿no? Con un discurso fuerte, social, y creo que la gente lo entendió como un movimiento que estaba buscando defender a la ciudadanía, a la gran masa de personas. Entonces, eso es muy bien visto, fue muy bien visto por la sociedad, y eso ayudó a que los indígenas tengan un crecimiento muy grande. Más o menos en esa época, dicen las encuestas, los indígenas o un candidato indígena hubiera tenido un 20 o 30% de apoyo. De allí ha venido descendiendo, ojo, porque ya con ese momento, según las encuestas, está alrededor del 10, ¿no? Ya. Una le dan más, un poco menos, pero está más o menos por esos márgenes. Ha venido bajando un poco, ¿no? Pero creo que mantiene esa imagen, ¿no? De un movimiento indígena que defiende a gran parte de la ciudadanía, que tiene, digamos, proclamas sociales, que puede, digamos, afincarse muy bien, tanto en unos electores, digamos, ideológicamente hacia la izquierda, que tal vez están un poco desencantados con Rafael Correa o el correísmo, y que, claro, no simpatizan con ese, digamos, candidatos ultraconservadores o muy conservadores de derecha. Bueno, Pablo, para finalizar, ¿cuándo crees tú que ya puede empezar el ciudadano a tomar en serio esta elección y cuándo se pueden leer ya correctamente las encuestas? Finales de diciembre, qué sé yo, enero. Yo creo que, mira, en diciembre, las fiestas de Navidad, de fin de año van a ser muy difíciles. La gente lo va a pasar, digamos, con muchas complicaciones económicas, y después vendrá un periodo, pues tal vez unos 15 días, un mes. Yo creo que a mediados de enero podríamos ya ver algo más claro. Sí, a mediados de enero. Bien, muchas gracias a Pablo Jaramillo. Que tenga un buen día, Pablo, consultor político de Pulso Ciudadano.